Bien, vamos a un tema que se está también instalando al centro de la agenda. Un informe de la Contraloría General de la República esta vez revela una serie de irregularidades en los controles de tránsito realizados por Carabineros aquí en la región metropolitana entre enero del 2023 y junio del 2024. ¿Qué pasó? Bueno, se detectó que no se incautaron más de 600 autos que estaban robados y tampoco se detuvo a 144 personas que tenían orden de detención vigente, pese a que fueron controladas por Carabineros. Vamos a profundizar en este tema y en otros también. Nos acompaña para esto el diputado del Partido Socialista, Raúl Leiva, miembro de las comisiones de Seguridad Ciudadana y de Defensa de la Cámara Baja. Muchísimas gracias, diputado, por estar con nosotros y bienvenido. ¿Qué tal? Bienvenido. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, diputado, ¿cómo ha monitoreado esto? ¿Qué es lo que le dice este informe? ¿Aquí hay corrupción? ¿Hay una omisión? ¿Fue doloso o no la acción de Carabineros? ¿Cómo se aproxima el tema? El informe de Contraloría lo que hace es remitir los antecedentes al Ministerio Público y eso es importante. Y los niveles de accountability le llaman, pero de rendición de cuentas de las instituciones son importantes porque se da un fenómeno que la Contraloría ha desarrollado ahora. ¿Quién controla las instituciones? ¿Quiénes controlan a quién nos controlan? Y este informe da cuenta de casos que pueden eventualmente ser muy complejos e incluso constitutivos de delito. Omisión de denuncia, conforme al Código Penal, o eventualmente conforme al Código de Justicia Militar, incumplimiento de deberes militares. Entonces ahora le corresponde a Carabineros, y eso es importante también, que puedan evacuar un informe respecto de, bueno, ¿qué pasó? Si el informe de Contraloría dice que usted controló 600 vehículos que tenían encargo por robo, ¿qué pasó ahí? Porque no son ni uno ni dos, sino que es una muestra bien extensa. Solo en Santiago además, hay que decir. Por cierto, entonces, eventuales focos de corrupción, claro que pueden existir, y es importante investigarlos. Si efectivamente hubo de alguna u otra manera una omisión eventualmente dolosa para que continúe su trayecto, si eventualmente Carabineros no tenían los dispositivos necesarios para poder corroborar, por ejemplo, por CEF, por el Servicio de Encargo y Búsqueda de Vehículos, que efectivamente esos vehículos en ese momento específico estaban en línea, Carabineros tenía un dispositivo que le permitiera establecer que ese vehículo era robado. Bueno, de todo eso tiene que hacerse cargo Carabineros, lo mismo respecto de estas personas controladas y que tenían orden de detención pendiente, ciento y tanto, y que no se detuvieron. Entonces, es importante despejar esa duda por el escrutinio que tienen que tener las instituciones públicas, particularmente hoy día. Claro, ahora las dos hipótesis son complejas. Ambas son graves. Que hubiese corrupción, yo creo que es lo más grave, digamos, claro. Pero también si es que fuera que Carabineros no cuenta con la capacidad técnica de poder chequear, de poder saber quién tiene una orden de detención, si ese auto tiene encargo por robo o no, nos hablaría también de una policía uniformada que no contaría con todo lo que requiere para hacer su trabajo y para resguardar la seguridad. Por cierto, usted, Carla, lo plantea muy bien, son dos casos muy complejos y está bien lo que esta alarma, esta bandera roja que levanta Contraloría. Bueno, y ahora hay que ver si efectivamente es por una negligencia o porque efectivamente existía una conducta dolosa. Si Carabineros dispone de los dispositivos, es importante que se manifieste, que se transparente. Siempre se habla, se me olvida ahora, de estos dispositivos que debieran mantener Carabineros, pero también en línea el poder disponer hoy día en acceder a estas bases de datos para que Carabineros haga bien su labor y despejar esta otra duda razonable de la cual tiene que hacerse cargo el Ministerio Público si eventualmente hay algún hecho que revista caracteres de delito, lo cual sería muy grave. Y como es tan grave, es importante que Carabineros lo despeje o el Ministerio Público lo despeje a la brevedad, porque en mi opinión, hice aquí una crítica, la respuesta de Carabineros tal vez por este informe, por ser muchos casos, como Davor planteaba en distintos puntos del territorio nacional, no ha sido lo rápida o contundente que uno entendería debiera ser para poder despejar eventualmente alguna duda. Sí, ¿y ahí qué esperaría usted? Porque claro, el comunicado ha sido bien comentado el de Carabineros ayer en la tarde, donde dicen que toman con profunda autocrítica o algo así, es la palabra autocrítica la que ocupan. ¿Esperaba una medida más dura de sancionar, de separar a alguien? ¿Qué pasa, por ejemplo, con la persona que está a cargo del Servicio de Encargo y Búsqueda de Carabineros? No se menciona nada de ello en el informe. Instrucción de sumario administrativo y lo que pasa seguramente en otro caso que vamos a comentar, en instituciones que son jerarquizadas, tiene que existir, en mi opinión, una responsabilidad de mando mucho más aguda en función también de las denuncias que se realizan. Pero también es importante con responsabilidad y seriedad, que a veces en mi mundo no se da mucho, debo decirlo, separar los temas muy complejos de tráfico, de drogas, en el caso del Ejército, alertado y denunciado por el propio Ejército y que siguió una investigación de 6 meses, el caso de la FACH, que es otro tema
que ahí yo creo que es mucho más complejo, y el tema de Carabineros, ir distinguiendo y que las instituciones se puedan ir haciendo responsables, pero esa responsabilidad de mando que tiene la institución yo creo que tiene que canalizarse de una manera mucho más vehemente, en mi opinión. Ya, ahora, tratando de ser comprensivo con eso, puede ser que Carabineros esté siendo cauteloso hasta despejar cuáles son las razones que hay detrás de esto, porque además por el volumen, cuando uno dice 600 vehículos son bastante, entonces uno dice, también habrá dependido, podría ser que algún carabinero esté corrompido, como lo estamos viendo en otros casos, y haya dejado pasar, pero podría ser que en otro caso alguien no contaba con los dispositivos técnicos, no podría darse... la patente estaba adulterada. Claro, podría darse distinta naturaleza de los hechos. Claro, pero la crítica que uno puede hacer desde el punto de vista comunicacional es que efectivamente fue demasiado exiguo, escueto y no plantea qué es lo que va a hacer específicamente. Esa es mi opinión. ¿Y ustedes como parlamentarios van a citar ahora al general director de Carabineros, al ministro Cordero? Eso es lo que escuché el día de ayer. Sí, ¿Para qué? A las comisiones de seguridad para que den cuenta, yo creo que es algo importante y falta en este y otros casos que existan protocolos de acción. Yo soy de aquellos que hemos impulsado que al interior de todas las instituciones públicas y particularmente también, ¿por qué no?, en las instituciones armadas, debieran haber normas de cumplimiento normativo al interior de la institución. Estos controles internos que eventualmente exigen, o en el caso de las Fuerzas Armadas, contrainteligencia, debieran estar mucho más visibles y mucho más operativos, particularmente por el caso de la FACH, que a mi juicio no se cumplió ningún tipo de protocolo. Diputado, para cerrar lo de Carabineros, porque vamos a ir a hablar de la FACH, que va a concentrar gran parte de la conversación, también tengo la impresión de que este caso nos permite evaluar o darnos cuenta de que los controles de tránsito que hace Carabineros pueden ser también una herramienta para la seguridad en este caso, porque si esos autos se hubiesen requisado, si esas personas se hubiesen detenido, se hubiese contribuido de alguna manera también a la seguridad de todos. Eso no pasó en este caso y por eso el informe lo alerta. Pero cuando hay una discusión respecto de cuáles deberían ser o no las facultades de Carabineros, algunos dicen, pucha, a lo mejor no dedicarse a las labores de tránsito y hacer otro tipo de cosas, uno ve que las labores de tránsito también tienen un ribete de seguridad relevante. Por cierto, no solo por la función misma que cumplen, sino también por la percepción de seguridad que entrega cuando se realiza un control. Claro, la sensación del control. Por cierto, oye, están controlando, están en un lugar específico y eso tiene una función. Pero también, por ejemplo, Carabineros podría señalar cuántos controles de tránsito realiza y si eventualmente son miles o cientos de miles al año, bueno, un margen de error de 600 en función de alguna problemática puntual puede ser atendible. ¿Van a pedir todos esos datos ustedes como parlamentarios? Debieran entregarse de todas maneras en función de nuestras facultades de fiscalización. Que aquí no se trata ni de demonizar si eres culpable o no culpable, pero son hechos graves y cada día más, y eso es bueno, el control ciudadano a través de los medios de comunicación y particularmente también reforzados por lo que está haciendo la Contraloría, o sea, el caso de las licencias médicas es paradigmático, de aquí en adelante el seguir controlando esos temas y también, por ejemplo, lo que pasó en el Congreso Nacional, las licencias médicas, viajes, todos esos temas. Diputado, vamos al otro tema que nos convoca, que tiene que ver con estos aviadores que de uniforme en un avión institucional transportaron ketamina, que no era la primera vez, además hemos conocido durante la última jornada. ¿La forma en que ha reaccionado la FACH, usted le parece que ha sido la correcta, han sido transparentes, estamos en una disputa de competencias y no mirando quizás el foco del delito? Yo creo que no da Carla. Yo creo que aquí se han cometido muchos errores desde el punto de vista estrictamente jurídico-procesal. Y es importante también señalar de que dos aspectos fundamentales. La justicia militar solo puede juzgar civiles. Y lo que efectivamente detecta, y lo que hemos entendido por el comunicado de la FACH y antes por los medios de comunicación, que alguien ingresa, no cualquier cosa, sino que 4 kilos de ketamina en un avión institucional. Entonces, por eso hablaba yo de los protocolos. ¿Qué sucedió ahí? ¿Es un delito militar? En mi opinión, no. La justicia militar es excepcionalísima. Pese a que fue en un avión gris con el logo de la Fuerza Aérea y ellos tenían un uniforme que decía Fuerza Aérea Chile, para usted no es un delito militar. No es un delito militar. Pero el vuelo era militar, pues, diputado. ¿Perdón? El vuelo era militar. Cada vuelo de la Fuerza Aérea es un vuelo militar. Sí, pero los delitos militares son distintos. Fíjese usted, el año recién pasado, con la marcha del conscripto que falleció en el norte. Sí, Franco Vargas. Hubo una contenta competencia, el Tribunal Constitucional lo resolvió. Los delitos militares son aquellos que afectan el bien jurídico tutelado, que son las Fuerzas Armadas. Este caso es de tráfico de drogas. Y si uno lo acotara conforme al artículo 5 del Código de Justicia Militar, única y exclusivamente a los militares, esas 5 o 6 personas que fueron sorprendidas serían sancionadas, hoy día están procesadas por la justicia militar, pero ¿y qué pasa con quien fabricó la ketamina? ¿De dónde viene? ¿Es una banda más grande? ¿Es una red? Y el problema es que la justicia militar solo puede investigar
militares. Esa es una diferencia muy profunda, pero la ley 20.447 lo resolvió. Solo pueden procesar militares. Entonces, algunos dicen... O sea, usted dice que ellos pueden ver del avión para adentro, en el fondo. Obvio, o sea, en esa base aérea no había un laboratorio de ketamina para restringirlo exclusivamente a ese sector. Entonces, o a la base militar, o determinar que es un delito militar. Algunos arguyen y dicen, oye, han existido 26 sentencias de tribunales militares en casos de drogas. Sí, pero exclusivamente respecto a consumo de conscriptos en bases militares o pequeño microtráfico. Aquí claramente, si usted transporta 4 kilos de ketamina en un avión de la FACH, es que la desvergonzura o el pudor no existe y que esto no fue la primera vez. Por eso es necesario que esto se investigue, no solo a estos 4 suboficiales que ingresaron, o 5 o 6, sino que a una banda completa. Lo han planteado la justicia civil. La ketamina hoy día está manejada por ciertas bandas de origen venezolano, el Tren de Aragua. Debe haber una red mucho más grande, son 4 kilos de ketamina, no solo el valor, sino que los niveles de dilución o de fabricación de otro tipo de drogas es muy complejo. Y ahí, para ir al grano, lo que señala el presidente, esta instrucción que dijo el ministro de Seguridad el día de ayer, instruir al comandante jefe de las Fuerzas Armadas y que lo ratifica el propio presidente de la República luego, se le instruyó de manera imperativa. No es una causa de contienda de competencia, que eso todavía no sucede. Diputado, antes de preguntarle por el rol que jugó el presidente y si se intromete o no se intromete, respecto de la contienda de competencia, eso lo va a tener que determinar la justicia, en definitiva, pero también va a ser relevante saber cómo se percibe el tema de la justicia militar. Algunos también le tienen mucha desconfianza. Algunos han considerado, incluso ayer me tocó entrevistar a la diputada Fríes, por ejemplo, que dice que siente que no están las garantías, y muchos ven que si esto se radicara en la justicia militar, en este caso en la Fiscalía Aeronáutica, tal vez no se transparentaría a la ciudadanía y podría quedar la sensación de cierta protección. Para usted, en lo personal, ¿están las garantías en la justicia militar o cree que tampoco se pasa como la prueba de la blancura, por así decirlo? Es que eso significaría cuestionar la Corte Marcial o los tribunales militares que tienen una función específica y ellos hacen su labor. Yo no sería tan atrevido en plantear el desconocer. O sea, ¿usted confía en ambas justicias de la misma manera? Lo que sí existe es que la justicia militar siga anclada en el pasado, en un procedimiento inquisitivo, en el procedimiento penal, auto de procesamiento. Los mismos fiscales son los que investigan, instruyen y sancionan, jueces que son todos. Entonces, ese tipo de justicia está bien, de manera excepcional, y funciona, pero para delitos militares, de orden castrense, propiamente tal. Si este fuera el caso... No en el caso de delitos civiles como es el tráfico de drogas y a esta escala, porque sin lugar a dudas existe una organización criminal, antes se llamaba asociación ilícita, mucho más amplia, y claro, la permeabilidad que ha tenido el crimen organizado, porque, oiga, uno dice, se permeó, se ingresó, se corrompió a instituciones encargadas de la soberanía y seguridad nacional. Perdón, entonces uno dice, oye, los secretos militares... Si eres capaz de transportar 4 kilos de ketamina en un avión de la FACH, ¿qué secreto militar queda vigente? Usted habla de los secretos militares. Vimos que esto lo rotuló el general del aire, el comandante jefe de la FACH, como una traición a la patria. Hay quienes dicen que como no sabemos y en realidad todas estas son conjeturas, nosotros obviamente estamos haciendo esa hipótesis. Pucha, aquí alguien puede estar tratando de infiltrar a las Fuerzas Armadas y de alguna manera esa droga llegó, ya lo vimos en el caso del Ejército, ahora con la FACH, y nos quedamos en el delito, que es ese. ¿Pero podría haber otros delitos? Porque aquí también puede haber una preocupación por información que sea sensible, reservada, de carácter militar, que pudiera constituir otro tipo de delito que a la FACH le haga pensar, estoy haciendo otro supuesto, que a lo mejor ellos también, a través de la justicia militar, debiesen buscar una sanción de traición a la patria, que es de las cosas más graves que puede pasar dentro de las Fuerzas Armadas. Claro, pero el tipo penal de traición a la patria es muy específico y se da en materia justo de soberanía nacional, de colaboración con el enemigo, con potencias extranjeras. Entonces, la denominación y el comentario que hace también el comandante en jefe del Ejército ayer en el juramento de la bandera, de traición a la patria, no es que se refieran a un tipo penal, a un delito específico, sino que aquellas personas que juraron defender a nuestro país ceden ante circunstancias y no cumplen su objetivo.
Diputado, bueno, ¿y qué le pareció a usted la reacción que ha tenido el Palacio de la Moneda con la citación del día lunes y sobre todo con el respaldo que ayer temprano le entregó el presidente Boric al comandante en jefe de la Fuerza Aérea? ¿Usted respalda también a Hugo Rodríguez? Por cierto, aunque soy crítico de lo que se pudo haber hecho, es una opinión a título personal, ¿Sí? Pero aquí existe una confusión muy grande. Aquí ni el presidente de la República instruyendo, porque el superior de las Fuerzas Armadas es el presidente de la República, sí, ni el comandante en jefe, en su oportunidad, en mi opinión, se expresó bien este último, el comandante en jefe. Porque lo que señaló el ministro de Seguridad era la obligación y el deber, y lo señaló de manera expresa, del artículo 19 del Código Procesal Penal, en donde todo órgano del Estado y toda autoridad tiene la obligación, en el más breve plazo, de entregar antecedentes al Ministerio Público. Solo eso. En función de esos antecedentes que recibe el Ministerio Público tomará alguna decisión. Lamentablemente, a mi juicio, se le insiste al comandante en jefe que entregue todos los antecedentes al Ministerio Público. No estamos hablando de qué tribunal es el competente para conocer de este delito eventual de narcotráfico, sino que proveer al Ministerio Público los antecedentes necesarios para que tome una decisión. Y eso, lamentablemente, a mi juicio, yo soy crítico, la Fuerza Armada, la Fuerza Aérea no lo ha hecho. El presidente volvió a reiterar, el ministro de Seguridad dijo que era una instrucción, dijo que era una orden imperativa al presidente, tiene que entregar los antecedentes. ¿Pero la FACH no lo hace porque no quiere o porque el marco legal jurídico del país no le permite? Él tiene la obligación de hacerlo. Ya. Y el artículo 19, que solo respecto a entrega de información, lo que señala es lo siguiente, que si el Ministerio Público, alguna autoridad no entrega esa información, quien lo requiere, el Ministerio Público, tiene que acudir ante la Corte de Apelaciones respectiva. Y eso hizo el Ministerio Público, la Fiscalía Regional de Tarapacá, a la Corte de Apelaciones para exigir que las Fuerzas Armadas, en este caso el Tribunal Militar, entregue esos antecedentes. Pero así todas las Una vez que tenga esos antecedentes, de manera fundada, el Ministerio Público va a poder promover una cuestión de competencia, vale decir, y ya pidió audiencia para el 18 de julio ante un juzgado de garantía para decir, oiga, usted es el tribunal naturalmente competente para conocer de este tema. Y si eventualmente la justicia militar no se inhibe de seguir conociendo, se traba una cuestión de competencia y como el superior común es una corte marcial y una corte de apelaciones, no tienen el mismo rango, esta contienda de competencia la va a resolver la Corte Suprema. ¿Cuál es el problema de fondo? Ese es un tema procesal más bien técnico, que en el intertanto, desde que sucedió esto, desde que se conoció a la prensa, si esta fuera una organización extranjera, créame que todos los que estaban involucrados ya no están en Chile. Esa es la crítica que se hace. Claro, por una mala forma de proceder, el poder desbaratar una banda, en el caso de la FACH, de una manera, a mi juicio, inadecuada, el proceder de la FACH y entorpece una investigación. A diferencia de lo que sucedió con el caso del Ejército, esta comitiva que tenía cocaína, donde hubo una investigación coordinada entre la contrainteligencia, entre el Ejército de Chile y la Fiscalía. Y se logró desbaratar con una entrega vigilada, ¿se acuerdan? Con una interceptación, y se logra desbaratar una red de crimen organizado. En este caso en particular, este anuncio que se filtra por la prensa y la no entrega de antecedentes al Ministerio Público genera impunidad respecto de los enemigos del Estado, que son el crimen organizado y el narcotráfico. Ahora, hay dos cosas, porque la entrega igual ha sido parcial. Después de que el presidente instruyera, pidiera, ordenara, dijera de forma imperativa, entregaron 5 páginas que la Fiscalía dice es incompleta y en el fondo no nos sirve. Lo que entregaron, Carla, fue solo el autoprocesamiento. Recordar que el procedimiento anterior y nada más. Y por eso, Tarapacá, la Fiscalía Regional de Tarapacá, recurre a la Corte de Apelaciones para decirle, oiga, entregue todos los antecedentes rápido. Ya, entonces usted me dice, el presidente es el superior jerárquico de las Fuerzas Armadas, le pide, le instruye, le ordena imperativamente, porque se han dicho de distintas figuras, que entregue la información y la FACH entrega la información incompleta. ¿Qué significa eso? ¿Que la FACH desoye al presidente? Fíjese usted que el presidente cuando sale a poder aclarar este tema y plantea que conversó con el comandante en jefe de la Fuerza Aérea, el propio presidente señala la información se va a entregar dentro del día, de manera completa. Y eso no ha sucedido. Yo creo que ahí tenemos un problema complejo en donde la institucionalidad no ha funcionado y a mi juicio la Fuerza Aérea, al no entregar todos los antecedentes que el Ministerio Público para perseguir criminalmente un delito muy grave como es el tráfico de drogas, está al borde de un incumplimiento en mi opinión. Diputado Leiva, muchas gracias por esta entrevista. Muchas gracias. Una buena jornada. Gracias, diputado, que le vaya bien. Buen día jueves.